John Kerry también ha señalado que el sistema que derribó el avión fue transferido desde Rusia. Vamos a hablar de algunas de las posibilidades para después. Vamos a tratar el tema de los rusos del este de Ucrania y también el tema de Gaza, y lo vamos a ampliar con Horacio Calderón, que ya está en línea. Primero vamos a hablar de las posibilidades que se han barajado. Por ejemplo, que las Fuerzas Armadas rusas hayan utilizado una batería de los misiles tierra-aire buque S-1 desde un territorio ruso, pero cercano a la zona de conflicto. Y otra, que hayan sido los prorrusos o los rusos de Ucrania que utilizaron esta base provista por Rusia para llevar a cabo este accionar. Y además se habla también del trabajo conjunto que llevan muchos militares que otra vez estuvieron en el ejército ucraniano, y esos militares ahora, conformados en milicias, están muy cercanos a los rusos del Donetsk, que están llevando a cabo su lucha contra el ejército ucraniano que responde a Kiev. Y por otra parte, lo que ha señalado el gobierno de Kiev, Poroshenko, sobre todo su presidente, que ha hablado de asesinato y de terrorismo llevado a cabo por la propia Rusia. La búsqueda de los cuerpos ha terminado, se han llevado hasta Kharkov por tren. Se han reencontrado 282 cuerpos y 87 fragmentos que pertenecen a 16 cadáveres. Lo que sí ha señalado es que Kiev asegura tener pruebas que el misil fue provisto por Rusia. ¿Qué es lo que acaba de decir hace poco Obama? Dijo que hay equipos internacionales preparados para realizar una investigación y que los separatistas continúan bloqueando el acceso a los restos de la aeronave. Y también Obama ha dicho que quiere encontrar una solución diplomática al conflicto y que puede lograrse. Esto se lo vamos a estar preguntando a Calderón. ¿Encontrar una solución diplomática al conflicto y que puede lograrse? Lo dejo ahí. Los servicios de inteligencia estadounidense y varios audios de conversaciones con los rebeldes no dejan dudas sobre la responsabilidad del Kremlin, según ha señalado Kerry, de acuerdo a las informaciones de su propio sistema de inteligencia. Y además también Kerry dijo que que en su poder hay imágenes del lanzamiento de un misil desde el este de Ucrania. Hay que ver si es el que impactó contra el avión de la línea aérea Malaya. El otro tema, candente también, vamos a ver imágenes del trabajo llevado a cabo por el ejército israelí, también en la destrucción de los túneles que han sido utilizados por miembros de Hamas para llevar a cabo ataques en territorio israelí. También Kerry está involucrado en este tema y está viajando para el Cairo para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamas. También autoridades españolas han evacuado a 61 personas de la Franja de Gaza. Ahora, tanto Kerry como Obama han reiterado en estos últimos días su opinión de que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas, al tiempo que señalaron su preocupación por el creciente número de civiles muertos en los enfrentamientos. Generalmente, cuando ocurre este tipo de enfrentamientos, las primeras víctimas son la población civil. Mucho se ha dicho que también que los arsenales son escondidos o en hospitales o en mezquitas o en lugares poblados como una metodología de utilizar a los civiles como escudos humanos, y eso ha sido duramente criticado. Hoy en Gaza ha habido combates, los enfrentamientos son muy duros y desde el 8 de julio han muerto más de 500 palestinos y 20 israelíes, entre ellos 13 soldados. La operación es directamente, porque era la disyuntiva del premier Netanyahu, es decir, ocupamos otra vez la Franja de Gaza como le estaban pidiendo los ultranacionalistas, o destruir los túneles, que es lo que están haciendo, y después retirarse. Una difícil disyuntiva que se presenta recurrentemente. Ahora sí, estamos en contacto con Horacio Calderón para tratar estos dos temas rápidamente. El tema, vamos a comenzar por lo que se está viviendo en el este de Ucrania. Algunos lo llaman prorrusos, otros los llamamos rusos del este de Ucrania, que están tratando de luchar por su independencia. Y quería hacer hincapié, Horacio, si me estás oyendo, sobre lo que estaba señalando lo de Obama, que cree que esto se puede negociar, que puede haber un logro negociado con esta situación y que además es factible. ¿Lo crees así? Bueno, comienzo por el tema del avión. Dale. Yo ya tengo es decir, no tengo una precisa exacta, pero sí tengo una aproximación que creo es lo suficientemente certera como para quedarme con ella. A ver, primer punto. El disparo fue efectuado por un sistema de armas que se conoce como Buk 11. Es un sistema de armas que por supuesto está compuesto por un vehículo oruga que transporta 4 unidades de estos misiles,
los misiles en sí, y además un centro de comando y control justamente para dispararlo. Claro, un vehículo con lanzadera directamente. Claro, pero cuidado, estamos hablando de algo de importancia mayor, porque obviamente acá, a ver, se ha alcanzado una altura de 10.000 metros e impactado a un avión que iba a la vez a una velocidad crucero de 850 kilómetros por hora aproximadamente. De manera tal que estos no son cañitas voladoras, como las que están volando desde Gaza a Israel, que no son misiles, sino que son cohetes. Estos son misiles de defensa aérea extremadamente sofisticados y que no puede ser de manera alguna operado por cualquiera. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista técnico, sobre el sistema de armas empleado, reitero, Buk 11, ¿no? Tanto el gobierno de Ucrania como los separatistas, como Rusia, poseen este sistema de armas. El gobierno de Ucrania solamente del Buk 11 tiene 60 unidades. Cuando yo digo 60 unidades, hablo de 60 sistemas. O sea, 60 vehículos oruga con su respectivo centro de comando y control y una cantidad indeterminada pero importante de misiles. El misil partió desde el este de Ucrania, no partió desde territorio ruso. Claro, era una de las posibilidades, viste, que se barajaban, que la acabo de mencionar. Es decir, el punto preciso, esto lo digo por una fuente de primerísimo nivel que no tiene sesgo ideológico alguno, porque no te pueden dar una información falsa de estos niveles, que tal cual como coincide, esto que me dicen, coincide con la conversación grabada del gobierno de Ucrania a los separatistas. Esto fue disparado por una célula que comandaba, o que sigue comandando, esta unidad Buk que yo acabo de mencionar, en un retén situado en un lugar llamado Chernugino. Es exactamente como lo dice la interceptación, la intercepción de comunicaciones que se hizo desde el gobierno de Ucrania, y está comandado por cosacos. O sea, todo esto me hace pensar, sumado perdón, a la conversación grabada por el gobierno de Ucrania, por los servicios de seguridad de Ucrania, que ha sido un ataque por error. El gobierno de Ucrania podría haber ocultado esta grabación, donde claramente se determina, por la conversación misma, que las mismas personas que estaban mirando el avión, los restos y los cuerpos esparcidos en el terreno, no sabían realmente que, bueno... Es decir, que se equivocaron, en el radar no identificaba si era de pasajeros o uno de combate, era un avión en territorio enemigo. Ellos confundieron el vuelo del Boeing 777-200 exactamente igual al que desapareció en el Océano Índico el día 8 de marzo, ¿no es cierto?, con un avión Antonov 30 de reconocimiento aéreo de la inteligencia ucraniana, que se utiliza para localizar posiciones rebeldes y por supuesto luego atacarlas. Vamos rápido, ¿querías hacer una...? No, simplemente, Horacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? Bien. Emiliano, ¿no? Sí, claramente. No veo la cara, perdón. No, está bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Emiliano Jiménez soy. Quería preguntarle si esta revelación que usted hace, realmente muy clara y muy contundente, tiene algo que ver con, de alguna forma, una salida de escena del Kremlin, ¿no? Porque siendo que este tipo de armas pueden estar en poder tanto de los rebeldes como del gobierno de Ucrania, así como Vladimir Putin. Digo, esta afirmación que usted hace, ¿corre del eje de la escena al Kremlin, que fue señalado desde el primer momento como el autor de esta masacre? Corre de escena parcialmente al gobierno de Rusia, porque el gobierno de Rusia no ordenó un ataque de este tipo contra una aeronave comercial, porque sería un suicidio político, además, claro. ¿no es cierto?, sin tener ningún efecto positivo de ninguna índole, ¿no?, para Rusia y para el mismo presidente. Digo parcialmente responsable porque ¿qué sucede? Si el gobierno de Rusia dio a separatistas
rusos ucranianos, sean cosacos o sean de cualquier otra etnia, ¿no es cierto?, un sistema de armas con la capacidad necesaria para derribar un avión a 10.000 metros y que va a 850 kilómetros por hora, bueno, obviamente van a tener que rendir cuenta de esto, y por más que uno pueda de alguna manera comprender desde el punto de vista geopolítico las acciones que desarrolla el Kremlin, bueno, perfecto, en este caso particular van a tener que ser responsables, pero además esta responsabilidad se amplía a todas las instituciones, organizaciones de seguridad aérea, que son las que regulan el transporte aéreo, sobre todo comercial, sea de cargo o de pasajeros o mixto, en un aeroespacio donde está plagado justamente de disparos de este tipo de armas, porque fíjense que 48 horas antes, con el mismo sistema de armas, fueron derribados 2 aviones Sukhoi, que son 2 aviones extremadamente sofisticados, por supuesto, para militares, y además un avión Antonov de inteligencia. Es decir, yo no me puedo explicar cómo, con todas las experiencias que hay en materia de terrorismo internacional, de amenazas, de utilización de aviones como misiles, etcétera, pueda existir en el mundo, ¿no es cierto?, una organización que permita que líneas aéreas comerciales puedan sobrevolar territorio ucraniano, y que lo hacen para ahorrar combustible. Es decir, expusieron la vida y causaron la muerte de 300 personas, casi 300 personas, por no tener la capacidad, digamos, de ordenar, ¿no es cierto?, el bloqueo del espacio aéreo, una no-fly zone en todo el territorio de Ucrania. Ahora, Horacio, ya igual las compañías aéreas han decidido que no van a volar por esa zona. Claro, post-mortem, y además, post-mortem, obviamente, como siempre ocurre, y también jugadores argentinos han decidido no ir a jugar a Ucrania. Sí, a Jack Tardones. No lo van a hacer. Para terminar con este tema, redondear antes de entrar a Gaza. Sí. Cortito, lo que te comentaba de Obama, que puede lograrse algo con respecto a esto, ¿sí o no? Perdón, ¿con respecto a qué? A lo que llegar a una solución negociada a este problema, según dijo Obama recientemente, hace un par de horas. ¿Al problema de Ucrania en general? Sí. Bueno, yo creo que la única, por supuesto que es factible, pero tiene que estar de acuerdo también Estados Unidos, que ha sido quien provocó el golpe de Estado, que derrocó al presidente Víctor Yanukovych, porque eso fue un golpe de Estado totalmente en contra de la Constitución de Ucrania. ¿Para qué? Para colocar ahí a un personaje pro-occidental que el día de mañana pudiera autorizar una base de la OTAN en territorio de Ucrania. Ese es el problema. Lo cual está considerado por Rusia no solamente un peligro para su seguridad nacional, sino un peligro existencial. O sea que la solución podría ser no partir Ucrania en dos, porque eso, sinceramente, pero ya está, a mi juicio, ya está partido de facto, pero se podría crear un sistema representativo, republicano y federal, con el espíritu de la letra, por ejemplo, como tiene la Argentina, aunque acá en Argentina realmente de representativo, republicano y federal tenemos muy poco. Ahora, ¿se va a saber algo sobre la autoría de quién lanzó el misil? Yo tengo una respuesta, pero... Yo la respuesta te la acabo de dar. Sí, no. El misil lo lanzó una célula de cosacos dentro del territorio, de Ucrania. Pero digo, no se va a saber nunca el autor, es decir, ¿no se va a saber? No, nada. ¿El autor qué importancia tiene a lo mejor un mayor o un no sé, un teniente primero, un teniente segundo, o sea, el rango de ese grupo cosaco, aunque lo fusile Putin, eso no devuelve la vida a 298 No, seguramente personas. no. Y en el caso, pasando al tema de Gaza, vos viste que está habiendo un enfrentamiento muy duro, y ya el ejército israelí ha entrado en territorio gazadí, sí, y ha tratado y está demoliendo todos los túneles que estaban siendo usados para incursionar en territorio israelí y llevar a cabo ataques. Exacto. Vos viste cómo se maneja en la prensa, es decir, por un lado, Kerry y Obama dicen, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, bueno, como cualquier Estado tiene derecho a defenderse, y jamás está atacando. ¿Hay buenos y malos en esto? ¿Este tema se puede terminar de una buena vez? Es decir, jamás... Sí. No. A ver. No, por dos razones. Primero que todo, yo creo que comencemos por el tema Hamas. Hamas es un movimiento palestino, que es una rama de la hermandad musulmana de Egipto, lo cual sería otro análisis. ¿Por qué Egipto está atacando a Hamas o está intentando minar el poder de Hamas casi con más fervor que Israel? ¿Por qué? Porque evidentemente la hermandad musulmana, todos sabemos, es enemigo mortal del actual régimen militar secular de Egipto.
O sea, Hamas es un movimiento islamista y extremista que ha permitido que dentro del territorio de Gaza se instalen células vinculadas a lo que se llama salafismo, yihadismo, que en definitiva coincide estratégicamente, ¿no?, y tácticamente en muchos aspectos con la red Al-Qaeda y con la ideología de Osama Bin Laden. Esta gente ha producido una provocación a Israel a través, primero que todo, del asesinato de 3 adolescentes israelíes, replicada por otra monstruosidad, que fue la muerte, quemado vivo, de un jovencito palestino a manos de extremistas judíos, que los hay y muchos. Para que quede esto bien claro y que después ni una parte ni la otra digan que Canal 26 o que Horacio Calderón, que habla en este momento, tiene una posición sesgada con respecto a la cuestión. Ellos han provocado, han disparado centenares de cohetes sobre Israel. Yo he visitado Israel, he visitado la frontera con Líbano. Hay jardines de infantes que tienen que estar blindados porque les llegan cohetes que explotan a pocos metros de esos lugares, jardines de infantes subterráneos, etcétera. Y lamentablemente, aunque no les guste a muchos árabes y a muchos palestinos, a los cuales yo aprecio enormemente, este grupo, Hamas y el resto, utilizan como escudos humanos a sus familiares o a la población civil. ¿Por qué? Porque ellos no van a colocar lanzaderas de misiles o de cohetes, llegado el caso, o van a tener centros de ensamblaje, tras lo cual va Israel, que eso no se habla, eso es un tema aparte, ¿no? Acá se habla de los túneles, señores, no, por los túneles entran los fragmentos, perdón, las partes, los componentes de cada cohete. Los cohetes tienen 3 metros y pico de altura. Claro, ahora, Horacio, brevemente le pregunto, ¿usted me puede explicar por qué lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza de manera terrestre, no contemos la aérea porque también estaría invadiendo el espacio aéreo, pero por qué esta invasión directa en estas operaciones terrestres a la Franja de Gaza, siendo que la presunta motivación que tuvo esta etapa del conflicto fue el asesinato de jóvenes israelíes, pero en Cisjordania? Es decir, ¿por qué se da esta invasión territorial a Gaza, siendo que el hecho que motivó todo esto sucedió en Cisjordania? Bueno, primero que todo, lo de la muerte de los adolescentes israelíes, palestinos, por supuesto, aparte, fue realizado por un clan de Hebrón, que es simpatizante de Hamas y que se especializa en atentados suicidas. Ya eso de por sí era un casus belli. Al mismo tiempo de esto, desde Gaza se comenzaron a lanzar cohetes contra territorio israelí. Y esos lanzamientos, que continúan ahora, a pesar de la ofensiva, se fueron identificando. Entonces, ¿qué sucede? Israel intenta neutralizar no solamente los lugares donde se lanzan los cohetes y los túneles, sino que tiene que ubicar, por ejemplo, los centros de ensamblaje. Claro. Es como, por ejemplo, si la Argentina importara parte de algo determinado, sí, para hacerlo acá, entonces, ¿qué necesita? Necesita un centro de ensamblaje, fábricas para ensamblarlo. Esas fábricas son subterráneas y están ubicadas en lugares poblados. ¿Por qué? Porque si no lo hacen en lugares poblados, Israel automáticamente identifica el lugar por satélite, etcétera, y otra forma de observación, más los espías que pueda tener el terreno, y lo destruirá inmediatamente. Claro, y Horacio, sumándome a lo que usted planteaba, también hay que decir, ¿no?, que no es algo de los últimos días, el lanzamiento de cohetes al sur de Israel y también cada vez con la tecnología avanzando a ciudades más al norte, sino que es algo de todo el año. En estos últimos días, digamos, prácticamente. Claro, lo que sí hay que decir también, la información que da cuenta que encontraron cerca de 20 misiles debajo de una escuela de la ONU en la zona de Gaza. Exactamente, bueno, es lo que estoy diciendo. A mí me han insultado en Twitter diciendo que eso es mentira. Yo tengo fotos satelitales que no me la mandó Israel, ni como me decían en un Twitter, de rampas de lanzamiento situadas al lado de una mezquita. Yo tengo fotos de chicos, que las puedo enviar, las puedo poner al aire, de chicos con Kalashnikov, chiquitos que van en el tipo summertime, como le dicen en inglés, de vacaciones, ¿no es cierto? Donde los chicos reciben entrenamiento militar. Entonces, no solamente debajo de una escuela, debajo de mezquitas, debajo de hospitales, eso es cierto. Sí. Entonces, además, por supuesto, están los errores de tiro. Acá han destruido 3 hospitales. Yo pienso que en lugar de destruir 3 hospitales con bombas
o con misiles, sea por error, bueno, señores, ataquen por vía terrestre y tomen el hospital y vean, en definitiva, intentando salvar la vida de la gente que no tiene nada que ver, si ahí realmente hay o no hay un centro de lanzamiento. Y por último, porque yo no quiero dejar la responsabilidad de Israel de lado, es que obviamente Benjamín Netanyahu, y esto no me pone ni a favor ni en contra, es un dato objetivo, aprovechó la muerte de los adolescentes israelíes para sacarse del medio la posibilidad de que Hamas pudiera también poner un pie en Cisjordania luego del llamado a la unidad del gobierno palestino, ¿es cierto?, más la lluvia de cohetes que se estaban lanzando para terminar, cuando menos, por las instalaciones. Porque acá hay un problema. El gobierno israelí siempre presiona, como muchos otros, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que pasa con la opinión pública. Y la opinión pública israelí tiene una posición más dura que la del gobierno. Ellos piden la destrucción de Hamas, quieren que maten a todos los de Hamas que están en la franja de Gaza. No están pidiendo a ver que paren los lanzamientos de cohetes, etcétera. Entonces Netanyahu ha aprovechado todas estas circunstancias para lanzar esta operación, ¿no es cierto?, cuya culminación realmente no podemos nosotros prever, y los resultados finales tampoco, porque ahora tenemos otra pesadilla en ciernes, que yo se la quiero adelantar con carácter exclusivo, porque son los primeros que me llaman. Hezbollah se está preparando para otra guerra. Horacio, vamos a seguir hablando después con ese tema en esta región que vos y yo conocemos y que muchas veces no entendemos por qué no se ponen de acuerdo, lo cual sería una región que económicamente sería muy importante. Pero esto es así. Gracias, Horacio, como siempre. Falta más, hasta pronto. Adiós. Tomamos contacto en vivo con la redacción. Allí está Leandro Martínez. Leandro, te escuchamos. Buenas Hola, tardes. buenas tardes.